Buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar un tema que se llaman los sensores del automóvil, ¿listo? Antes de eso, vamos a pensar un poco en el ser humano, ¿listo? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos analogía con algo conocido, podemos mejorar nuestro aprendizaje. Entonces, bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un cerebro, ¿cierto? Que es el que procesa todas las señales y actúa sobre eh, digamos, eh, los actuadores, ¿cierto? Entonces, antes del cerebro nosotros tenemos en el mundo exterior un mundo físico y un mundo químico, donde interactúan variables de tipo físicas y variables de tipo químicas, ¿cierto? Por ejemplo, interactúan temperaturas, estamos hablando sí, del ambiente, temperaturas, olores, interactúan sabores, texturas, etcétera, ¿cierto? Aquí tenemos ese mundo físico afuera, ¿cierto? Nuestro cerebro hace, digamos, la labor de control, ¿cierto? Pero para, tiene que haber una interfaz entre ese cerebro y el mundo físico, ¿cierto? Tiene que haber una interfaz en el medio que es el que me permite a mí percibir todas estas variables y esa interfaz se llaman los sentidos. Entonces mire que los sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto o el tacto, son los que me permiten a mí percibir esas variables físicas o químicas del mundo exterior y brindarle la información a nuestro cerebro, ¿cierto? Asimismo, el cerebro si quiere interactuar con el mundo físico y químico, también necesita otra interfaz en el medio, ¿cierto? ¿Qué son quiénes? Los actuadores. ¿Cuáles serían los actuadores del ser humano? Por ejemplo, los brazos, las piernas, el habla, y al igual que un sistema de automotriz, también hay un sistema de escape, ¿cierto? Entonces, esos actuadores son los que finalmente transforman ese mundo físico y químico a través de qué? Acciones de movimiento, ¿cierto? Cuando usted desplaza algo a través de un brazo o cuando usted se desplaza en un espacio a cierta velocidad, cuando corre, cuando camina, ¿cierto? O cuando da una orden también de palabra o cuando da una señal de alerta, eh, digamos, de tipo sonora, ¿cierto? Cuando usted grita auxilio o, o pide digamos que informa sobre una emergencia, ¿cierto? Entonces, fíjese que en conclusión, la interfaz que hay entre el mundo físico y químico y nuestro cerebro se llaman los sentidos. Y para transformar ese mundo físico y químico, también necesita un actuador que se llama, perdón, una interfaz que se llaman actuadores. Listo. ¿Y estas flechitas qué serían? Estas flechitas que están acá. Pues estas flechitas serían las señales de comunicación, ¿sí? Que hay entre cada mundo y cada bloque, ¿cierto? Y esa comunicación como tal siempre se da en lenguaje, en un lenguaje. Y el lenguaje normalmente se, se puede dar a través de señales. Entonces, si pensáramos en el ser humano entiende un lenguaje, el ser humano no, perdón, el cerebro, hablemos solamente del cerebro. El cerebro entiende un lenguaje que está en el mundo electroquímico, ¿sí? O sea, son señales de tipo electroquímica las que él entiende, ¿cierto? O sea, que los sentidos que le quieran hablar al cerebro, ¿cierto? Necesitan hablar en señales electroquímicas, ¿verdad? Tiene sentido. Si yo entiendo solamente lenguaje electroquímico, pues yo tengo que hablar con señales electroquímicas. Y
Entonces, ¿cómo le tengo que hablar? Si yo solamente hablo ese lenguaje, ¿cómo le hablo a los actuadores? También en señales electroquímicas. O sea que al cerebro le entran señales electroquímicas y le salen señales electroquímicas. Eso es el lenguaje en el que él habla, ¿verdad? Pero resulta que el mundo físico y químico no es un mundo eléctrico, ¿cierto? Algunas variables sí, pero otras no. Por tal razón, con mayor seguridad, en el mundo físico-químico se hablan señales físico-químicas, ¿cierto? Por tal razón, mire que los sentidos deben entender en señales físico-químicas y deben hablar en señales electroquímicas. Pasa lo contrario con los actuadores. Los actuadores entenderían señales electroquímicas, pero tienen que hablar ahora en señales físico-químicas, ¿cierto? O sea, lo mismo, pero al contrario, ¿cierto? O sea que finalmente, ¿qué es un sentido? Un sentido, finalmente, hagan de cuenta que es un traductor entre las señales físico-químicas y señales electroquímicas. Es un traductor, hagan de cuenta como si fuera un traductor de inglés a alemán o de español a inglés, etcétera, ¿cierto? Ese es un sentido, un traductor entre esas señales del mundo exterior y, y hablar en un lenguaje que entienda el cerebro, ¿cierto? Eso es lo que pasa con el ser humano. Ahora pensemos análogamente lo que pasa en el automóvil. Mira que es muy similar. En vez de cerebro, tenemos un módulo de control electrónico. En algunos casos se llama PCM, en otros SM, etcétera, ¿cierto? Por ahora dejémoslo en módulo de control electrónico o la computadora que tienen algunos automóviles para controlar los procesos, ¿sí? Al igual que en el ser humano, hay un mundo exterior, ¿cierto? Que está, que es un mundo físico y químico, ¿cierto? Donde hay temperaturas, hay presiones, hay velocidades del aire, hay volúmenes de oxígeno, etcétera, ¿cierto? Y todas esas variables deben ser procesadas antes del computador por, ya no se llaman sentidos, sino que se llaman sensores, ¿cierto? Y los sensores, digamos que algunos sensores populares en el automóvil, ¿cierto? Podría ser el CKP, el MAP, el MAF, el sensor de oxígeno, etcétera, ¿cierto? El CKP es el sensor de posición del cigüeñal, el MAVE, sensor de presión en el múltiple de admisión, el MAF es el sensor de flujo de aire, de masa de aire, el sensor de oxígeno de la sonda lambda, etcétera, ¿cierto? Esos son, digamos que, ya no los sentidos, sino son los sensores del automóvil, ¿cierto? Y el automóvil también como tiene sensores, tiene actuadores, ¿cierto? Como es el caso del motor, como es la transmisión, los frenos y el sistema de escape, entre otros, ¿cierto? Son actuadores del auto que transforman ese mundo físico y químico como moviéndose, porque el auto se mueve con acciones de movimiento, con acciones de velocidad, con acciones de aceleración, incluso con acciones sonoras, como es el caso, digamos, del pito, ¿cierto? Entonces, todos esos motores, todos esos actuadores que tenemos aquí, transforman el mundo físico-químico, ¿cierto? Que tenemos en el exterior. Entonces, tenemos un mundo inicial con unas variables que son sensadas por los sensores, ¿sí? Los sensores le transmiten al controlador, el controlador emite órdenes a los actuadores y los actuadores transforman otra vez el espacio del mundo físico-químico, ¿cierto? Pero al igual que con el ser humano, estas flechitas, ¿sí? Indican los lenguajes que habla cada bloque. Y resulta que el módulo de control entiende el lenguaje del mundo electrónico. Pues ahí tenemos un problema, ¿cierto? Porque tenemos un mundo físico por acá y aquí tenemos un mundo electrónico. Entonces la interfaz entre ese mundo físico y el mundo electrónico se llaman los sensores. Entonces, ¿cuál es la función de los sensores? Por un lado, para que el cerebro le entienda,
tiene que hablarle en señales electrónicas, ¿sí? Por un lado. Y asimismo, este controlador solo habla en señales electrónicas, o sea que los actuadores deben entender señales electrónicas, ¿cierto? Pero además, los sensores deben entenderle también al mundo físico y químico, o sea, a señales físico-químicas, ¿sí? Y asimismo, los actuadores deben hablarle al mundo físico-química en señales físico-químicas. Por tal razón, la función de nuestros sensores del automóvil son traductores, pero ya la palabra traductor se usa en el caso de los seres humanos y en el caso de las máquinas llamamos, en vez de traductor, los llamamos transductores, ¿cierto? O sea, los sensores vienen a ser transductores de señales del mundo físico y químico a señales electrónicas. ¿Para qué? Para que me las entienda este señor que solo habla en lenguaje electrónico, ¿cierto? Esa es la razón de ser de, digamos, de los sensores. Esa es su función principal. ¿Listo? Entonces, en el próximo video vamos a ver a profundidad este bloque. Todavía no estamos aquí, sino que solamente vamos a hablar de este bloque que se llaman sensores. Muchas gracias.